vamos a leer Juan 19 del 1 al 16 para empezar, con tres partes. Vamos del 1 al 16 primero, después del 17 al 27 y después del 28 al 42. Son tres partes fundamentales. Entonces, ¿quién lo quiere leer? Del 16, del Del, 16. Yo del lo 1 al leo. 16, del 1 al 16. Juan 19. Sí. Yo lo leo. Bueno, Erika, dale. Dice la sentencia. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados que habían trenzado una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos! Gritaban mientras se acercaban para abofetearlo. Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he traído para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús, llevaba puestos la corona de espinas y el manto color púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: Crucifícalo, crucifícalo. Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, respondió Pilato. Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más, así que entró de nuevo en el palacio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no contestó nada. ¿Te niegas a hablarme? Dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar a que te crucifiquen? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, contestó Jesús. Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Desde entonces, Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: Si dejas en libertad a ese hombre, no eres digno del César. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal, en un lugar al que llamaban el Empedrado, que en hebreo se dice Gábata. Era el día de la preparación para la Pascua cerca del mediodía. Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. Fuera, fuera, crucifícalo, vociferaron. ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Respondió Pilato. No tenemos más rey que el César, contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Amén. Bueno, ¿cómo les parece la historia? ¿Qué les llama la atención de todo lo que pasó? A mí me llama la atención, por ejemplo, que Pilato les decía, estaba pensando en eso, que ahí tienen a su rey, porque pues a la final mucha gente vio todo el transcurrir del Señor Jesús y muchos quizás, pues uno se imagina la escena de los que estaban allá, en algún momento también hablaron bien de él y dijeron que él era el rey y como decimos nosotros, pues luego se voltearon y luego fueron y se Ujú, pusieron en su contra y aún así Pilato, que se los dijo, ahí tienen a su rey, como quien dice, ¿por qué lo van a crucificar? Si ajá, ustedes mismos lo han llamado rey, pero en ese momento pues estaban ciegos y dijeron, no, pues el rey es el César. Entonces, qué tremendo eso, porque pues, ¿cómo le dolería el corazón al Señor Jesús ver todo eso? O sea, me parece como muy impactante que tanta gente en su momento anduvo con él, vivió con él, vio todo lo que hizo, porque pues fueron, tuvieron el privilegio de ver todo lo que hacía el Señor Jesús y aún así a último momento decidieron no crucificarlo, o sea, entregarlo, crucificarlo. Entonces, qué duro eso. sí, tremendo. ¿Quién más?
A mí me llama la atención es ver el Señor, todo lo que aguantó, todo lo que soportó, la humillación, los golpes, la burla, el dolor, que igual él estaba en cuerpo humano, el dolor de esa corona de espinas, los azotes, el dolor también de, como dice Erika, de que su mismo pueblo lo estaba rechazando, o sea, un dolor físico, emocional, espiritual, todo lo experimentó y Ujú. por amor a nosotros. Ese amor eterno y que la verdad no, en nuestra mente humana no alcanzamos a comprender ese amor tan inmenso del Señor y ver este sufrimiento por nosotros, yo pienso que es como para uno todos los días darle gracias por ese amor y siempre tener presente esto, porque muchas veces en nuestras vidas a lo mejor se nos pasan así. Ujú. Gracias Señor o pidiéndole mucho, pero hay que reconocer todos los días ese amor, ese sacrificio tan grande porque un valiente, Wow, solamente el Hijo sí. podía soportar. Entonces, me parece muy lindo el amor de Dios, de verdad, porque increíble todo lo que vivió y todo lo que sufrió y todo lo que aguantó. Entonces, eso me llama mucho la atención. Qué Y no solo hermoso. eso, Mari, sino también que en todo lo que le pasó a él, él siempre guardó silencio. Él nunca Esa, se defendió, siempre por guardó esa silencio, energía, siempre, la o sea, valentía. no se defendía él porque él sabía que Dios era el que lo iba a defender y que después de que pasara todo lo que tenía que suceder, ahí era donde la gente se iba a dar cuenta que él estaba diciendo la verdad, que con todo lo que él hizo, muchos no creyeron y prefirieron más bien la libertad de uno que sí era pecador a la libertad del que no tenía pecado. Y lo más importante que es que él siempre, siempre guardaba ese silencio, siempre guardaba ese silencio. Nunca replicó, nunca se quejó, no dijo nada. Por qué creen que guardaba silencio? ¿Cuál era la razón de su silencio? Porque él ya sabía cuál Yo, era el propósito, él ya sabía pues cuál era su propósito y por obediencia, pienso ujú, yo. sí, yo creo que Él tomó responsabilidad de nuestros pecados. Y entonces, por eso Él guardó silencio, no tenía que defenderse ni de nada. Mm. Eso. Exacto, sí. Ya había algo marcado, ya había algo que hacer, ya tenía una misión, ya tenía que cumplir con lo que el padre le había dicho que tenía que hacer. Así que Ya, pues, era llevarlo a cabo hasta el final. Por eso no valía la pena, no valía la pena ningún tipo de defensa o de ujú, palabra. No. Además, ujú, con personas que eran totalmente ajenas al reino de Dios, porque era evidente que no conocían el reino de Dios y no podían ver con los ojos espirituales que Jesús estaba viendo cuál era su propósito a nivel espiritual, lo veían más de una manera física. Tanto que uno de los sacerdotes le dijo, nosotros tenemos una ley y esa ley se tiene que cumplir y según esa ley él debe morir porque él dijo que era hijo de Dios y eso fue lo que los ofendió. Entonces, no veían más allá de eso. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué hace Jesús en medio de la injusticia? Porque es súper importante el papel de Pilato, como Pilato todo el tiempo está, mire, yo tengo la autoridad para decir que no lo maten. Y como Jesús ahí sí responde. Dice, no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. O sea,
todo lo que Dios habla es palabra de Dios. Todo lo que Jesús habla es la palabra de Dios. Viene de arriba, pero la gente no lo entendía, no entendían. Y eso es verdad. O sea, cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles y todo, que tiene un propósito de Dios, que tiene que pasar porque Dios lo quiere así, va a usar personas. Dios usa a las personas para moldear también nuestro carácter. Entonces, aquí Jesús lo que estaba era en un medio de injusticia total, pero había que cumplir una misión, había que cumplir un objetivo que era la salvación de todo el mundo. Entonces, ¿qué hace Jesús en medio de la injusticia? Conocer el propósito de Jesús y los testimonios ocultos. Entonces, a pesar de que Pilato no halló culpa en Jesús, lo entrega para ser crucificado por la presión del pueblo. Había tanta presión, crucifíquenlo, crucifíquenlo, que Pilato se lavó las manos. Esto no es Pero él conmigo. lo quería poner en libertad y eso, por ejemplo, yo estaba ahorita leyendo eso que, por ejemplo, en el versículo 12 dice que desde que Jesús le contestó así, pues ahí Pilato procuraba poner en libertad al Señor Jesús. Pero si leemos desde antes, yo me pongo en esa escena y Pilato como que desde el principio no quería, o sea, como que no, pero como que el corazón no le daba para eso. Entonces dice uno, ¿será que es que él ya había escuchado mucho del Señor Jesús y en medio de todo creía un poco? ¿O qué pasaría? Y bueno, yo estaba acá imaginándome la escena. Y todo el tiempo está ahí, él es inocente, pues yo no lo veo culpable. Él Y dice, no, yo no exacto. lo veo culpable, yo no veo que haya hecho nada malo, no, pero hay tanta presión del pueblo, tanta, tanta presión de los judíos que digo, bueno, ustedes son los que deciden. Entonces, Jesús es humillado con una corona de espinas y un manto púrpura. Eso eso para él también, lo que decía Erika, cómo se burlaron, cómo lo ofendieron, y él soportando eso por nosotros, o sea, es ahí donde la aplicación, donde el significado marca una diferencia grandísima. La injusticia humana no puede detener los planes divinos, ¿no? Por más de que nosotras veamos injusticia, nosotras veamos, Dios tiene un plan, Dios tiene que cumplir ese plan. Entonces Jesús se somete voluntariamente, él no fue obligado, él fue el que quiso morir por nosotros, por nuestros pecados. Y para él eso no era muerte, para él eso era vida, era darnos vida a nosotros, o sea, había un fin. Él decidió entregar su vida por amor. Es tanto el amor de Dios que uno no puede imaginarse cómo soportar tanto dolor, tanta tristeza, tanta injusticia, tanto sufrimiento, porque había un motivo súper grande, que era amarnos, perdonarnos, salvarnos, darnos vida. Entonces, en medio de esas injusticias o cuando no somos comprendidos, podemos mirar a Jesús. Podemos poner la mirada en Jesús y decir, wow, Jesús hizo todo eso por mí en medio de tanta injusticia, de tanta contrariedad, de tanto atropello, pero si hay injusticia en mi vida, ¿será que Dios tiene un propósito también para mi vida? ¿Qué tengo yo que aprender? ¿Qué es lo que yo tengo que superar muchas veces? Y me pongo delante de esa cruz y digo, si Jesús soportó tanto por mí, ¿será que yo no puedo soportar lo que me está pasando alrededor? Entonces, él no respondió con ira, sino con firmeza en su propósito. Todas tenemos un propósito. Dios tiene un propósito con nosotras. Entonces, siempre es preguntarnos, Señor, yo estoy cumpliendo con ese propósito. ¿Cuál es el propósito que tú tienes? ¿Qué es lo que me falta? ¿No? Porque si yo veo guerra, yo veo batalla espiritual, yo veo que
hay cosas que se oponen a lo que yo estoy haciendo y sé que lo que estoy haciendo tiene un propósito. Entonces ahí mi pregunta es, Señor, ¿qué tengo que superar? ¿Qué tengo que pasar? ¿Qué tengo que avanzar? Porque no nos vamos a quedar en la mitad del camino. Hay personas que se quedan desalentadas, desanimadas, desmotivadas. No, eso no es para mí, eso ya no, yo no sirvo para eso, pero hay que pasar el camino. O sea, puede ser un camino doloroso, triste, agotador, y vemos nosotros todo lo que pasó Jesucristo de dolor, de tristeza, de atropello, de injusticia, para llegar a esa cruz, para llegar a resucitar al tercer día y estar sentado a la derecha del Padre. Entonces, sí valió la pena cada sangre derramada por Él para que cada una de nosotras tuviéramos esa salvación. Entonces, en nuestra vida puede pasar lo mismo, que nos podamos encontrar. Imagínate que Jesucristo diga en la mitad del tercer azote, ay, ya no más, no me den más azotes, ya dejemos esto así, mentira, yo no soy el hijo de... No, o sea, no. Él sabía que había un propósito y había que cumplir y tenía tan firme, tan convencida su papel en la tierra que tengo que pasar esto, tengo que pasar esta copa amarga, tengo que pasar por más sufrimiento porque no era solamente el azote, el estar clavado en la cruz y lo que decía, no es solamente el dolor físico, sino el dolor emocional, afectivo, o sea, ver a las personas que hacía una semana le estaban diciendo Osana, Osana, ¿no? Y en una semana ver la traición, el engaño, la mentira, y sin embargo él todo tiene un propósito. Señor, perdónalos porque no saben lo que hace. Entonces, ahí también nosotras nos enseña eso. ¿Cuántas veces nosotras en el primer sufrimiento ya no seguimos adelante? Y Dios quiere que sigamos adelante. Dios quiere que avancemos, porque con Él hay más, porque con Él hay una victoria, porque con Él tenemos siempre la batalla ganada. Con Él tenemos, aunque estemos pasando por las aguas, aunque estemos pasando por el fuego, no nos quemaremos, no nos ahogaremos porque estamos con Él, pero estamos seguras de eso. Es ahí donde en algún momento, por temor, por miedo, por no sufrir más, no sigo adelante. Entonces, bueno, ¿quién más quiere decir algo acerca de esa parte? Seguimos adelante de la crucifixión. ¿Quién lo quiere leer? Del 17 al 27. Dice, Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Dice, Pilato mandó a que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos de los judíos lo leyeron, porque el sitio en el que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. No escriba Rey de los judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Él era alguien que decía, era el quien decía ser rey de los judíos. Lo que he escrito queda, le contestó Pilato. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era una sola pieza tejida de arriba abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros. Echemos suertes para ver a quién le toca. Así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice:
Se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Amén. Bueno, esa es la crucifixión. ¿Qué les parece? ¿Qué resalta? ¿Qué les llama la atención? Qué humillación tan grande compararlo con dos ladrones. Lo pusieron en medio de dos ladrones, la que él era igual, igual. Qué horrible eso, me pareció. Sí, terrible, ¿no? De verdad que el Señor Jesús sí tuvo que pasar demasiadas cosas por nosotros, de verdad que sí. Sí, De que si nosotros esto lo tomáramos con más conciencia, no hay nada que se compare. Por ejemplo, en mi caso, el dolor que yo siento de haber perdido a mis dos seres amados, nada se compara con lo que el Señor Jesucristo tuvo que padecer por culpa y por causa del pueblo y el amor que Dios nos tiene para haber sacrificado a su hijo, para haberlo sacrificado por ese amor y como decía Tito, haber sido tan humillado, porque no solamente los latigazos, no solamente la corona, no solo que cargó su propia cruz a donde lo iban a colgar, sino también todas las humillaciones, los oprobios que le hicieron, cómo se burlaban, lo escupían, todas las Ujú. cosas que hicieron con él. De verdad que sí es algo muy, muy fuerte y que es para uno de verdad sentir dolor. Amén. Sí, sí, muy yo fuerte. no sé si estaba bien cuando mis hijas estaban pequeñitas, yo les decía, cada vez que ustedes son desobedientes y dicen mentiras, cometen un pecado, es como si estuvieran clavándole un clavo a Jesús. Yo no sé si estaba bien decirles eso, pero en realidad cada vez que pecamos somos responsables de esa muerte de Jesús. Amén. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Es decirle al Señor Jesucristo como si lo que Él hizo no hubiera tenido la importancia que tuvo, ¿no? Ujú. Y que ahí sigue Pilato diciendo el letrero que escribió Jesús de Nazaret, rey de los judíos, seguía insistiendo en eso. Y los judíos seguían insistiendo, no pongas esto, no escribas rey de los judíos, protestaron ante Pilato. Los jefes de los sacerdotes judíos, era el quien decía ser rey de los judíos. Entonces, como esa negación, esa oscuridad, esa ceguera espiritual de todos ellos, de no reconocer al Señor Jesucristo como único Señor y Salvador de sus vidas, que los únicos que estaban con él, ahí estaba su mamá, Juan, María Magdalena, la esposa de nadie más. De resto, mira ese grupito tan pequeñito, después de las personas que lo llevaban y que lo alzaban y que lo elogiaban y que maestro y que rabí y que ven y que quienes Ujú. quedaron, quienes quedaron, 4 personas, 5 personas. Entonces, ¿cómo estaba el corazón de cada uno de ellos? Que cuando vemos que como que se perdió la batalla, o sea, se perdió, aquí perdió él, no entendían qué era realmente lo que estaba sucediendo, todo lo que Jesús había enseñado de quién era, de cómo iba a irse, cómo iba a volver el Espíritu Santo,
todo eso quedó en el vacío, todo eso quedó por la multitud de gente que lo negó, que lo rechazó. Ujú. ¿Cuántas de nosotras muchas veces por presión también lo negamos? También nos hacemos las que no lo conocemos, somos apáticas, apáticas sin darnos cuenta que Él ya está viviendo con nosotros, que Él no es que en carne y hueso lo podemos ver, Él vive en mí, Él está en mí, Él está viviendo conmigo constantemente. Así que cualquier cosa que salga de mí lo puede ofender a Él, lo puede atropellar a Él, lo puede insultar a Él. ¿Y qué puede insultar al Señor Jesucristo? ¿Qué piensan ustedes? Cosas que nosotras hagamos que pueden estar insultándolo, ofendiéndolo, hiriéndolo, y no nos importa. O sea, somos indiferentes a eso. ¿Cuántas veces Ujú. nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, que Él habita ahí, lo tratamos de manera como si estuviéramos solas, como si nadie más viviera ahí, y Él vive ahí, Él vive con nosotros. Entonces, Así ¿cuánto, es. cuánta, cuánto cuidado tenemos de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de actuar, de nuestra manera de ser, Ujú. que pensamos que nadie nos está viendo, que Él no está, Él está y lo Él estamos está oyendo, ahí. Oh, está ahí. sí, presente. Entonces, Ujú. no es cerrado que Tita diga, cada cosa que ustedes hagan es como una puntilla, como un clavo más en la mano del Señor. No, no, es nuestro corazón también como está. Lo podemos ofender, lo estamos crucificando, lo Y estamos vos, copeteando. mm, Entonces es, Y lo más increíble es que Isaías ya lo había predecido en Isaías 53, donde dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. amén. Ya lo había dicho, a mí, Sí, ¿cuánto sí, tiempo antes? sí, Eso es lo sí, que yo siempre le digo a mis amigas judías. Lean, lean, vayan a la Torah y miren lo que decía Isaías. sí. So, Vean Isaías, lo mismo lo de aquí mismo dice, esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suerte. Eso también ay, es, sí. ¿ven? Ujú. Él es el rey, Él es nuestro Salvador, Él es el Ujú. que dio la vida por Ay, no. ese. Gracias, Señor. Entonces, no lo ofendamos más, no lo insultemos más, no le hagamos más daño. O sea, Él dio todo por mí. ¿Cómo puedo yo bofetearlo, insultarlo, escupirlo, sin importarme nada con qué ofensa van echando suertes en la ropa de Él? O sea, es falta de respeto, falta de todo, de todo. O sea, ahí hay de todo. ¿Ves? Lo que es la condición humana, lo que es la naturaleza humana, que se representa ahí en los soldados, en cada uno de los jefes sacerdotes, en todo, toda la naturaleza humana perversa, egoísta, murmuradora, tenaz, terrible. Entonces, vamos ya del 28 al 37, que ya es la muerte de Jesús. ¿Quién lo quiere leer? yo lo leo acá. Muerte de Jesús. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre.
Así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser este un sábado muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Y fueron entonces los soldados y quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no quebraron sus piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua. El que lo vio, el que lo vio ha dado testimonio de ello y si testimonio es verídico. Él sabe que si dice la verdad para que también ustedes la crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, no se le quebrará ningún hueso. Y como dice la otra escritura, mirarán al que han traspasado. Ujú. ¿Hasta ahí? Así, hasta ahí. Entonces, ¿qué les dice esto? Pues aquí Que- también vemos cumplida la Ajá. profecía que dice de todo lo que está reflejado aquí, ya estaba escrito desde antes, ya se había profetizado. Y vemos que cuando él dijo tengo sed y le dieron el vinagre, dice que con un palo de hisopo. En el Salmo 51 vemos que dice purifícame con hisopo y seré más blanco. Entonces también son como profecías que vienen desde muchos siglos antes que las vemos cumplidas acá. Ujú. Se cumplió paso a paso la palabra de Dios, ¿no? Se cumplió Así es. cada profecía, todo lo que estaba escrito se cumplió aquí, verídico. Y sin embargo, no veían eso. Mira, sin embargo, no creían. ¿Mm? Cuando él dijo, tengo sed, todo se había cumplido. O sea, ya había cumplido con su misión y entregó su espíritu. En ese momento ya él cumplió lo que tenía que hacer aquí en la tierra. Entonces, lo que les decía, no fue una derrota, fue una victoria. Una victoria, que todo se ha cumplido, significa que el plan de redención se completó, cumplió sus tareas al pie de la letra, fue obediente hasta la muerte en la cruz y su muerte es nuestra vida. Entonces, cada vez que tengamos dificultades, problemas, conflictos, pensemos en la cruz, pensemos en Jesús, pensemos, no estoy sola, yo no estoy sola. Jesús murió por mí, Jesús hizo todo por mí, Jesús me ama, Jesús está conmigo, Jesús quiere que yo salga adelante, Jesús quiere que yo me dedique a Él, Jesús quiere que yo esté con Él, que no me aparte de Él, que deje de desconfiar, de dudar, de desanimarme porque no veo las cosas. Hay un propósito, hay un fin, todo tiene un comienzo y tiene un fin. Y cuando nosotros recorremos ese proceso y llegamos al fin, ahí vamos a ver la victoria. Ahí es donde empezamos a ver que Jesús tenía razón, que Jesús, su palabra se cumple al pie de la letra. ¿Cuántas promesas hemos tenido nosotros de Dios? ¿Cuántas promesas todavía no hemos visto? Pero que si seguimos perseverando, insistiendo, constante en nuestra relación con Él, vamos a verlas. Vamos a decir, listo, esto ya se ha cumplido. Cumplí la gran comisión, cumplí con los mandamientos, cumplí con mi relación con el Señor. No he dejado de orar un solo día,
sigo pendiente de Él, sigo constantemente elevando mis ojos hacia Él, sigo concentrada en las cosas de Él, sigo viviendo por fe y no por vista. O sea, son muchas cosas que Él nos ha enseñado que no debemos dejar por cosas que vemos físicamente. Entonces, no vivamos tratando de ganarnos el favor de Dios. Dios ya hizo todo. Él ya hizo todo. No tenemos que hacer nada. Tenemos es que disfrutar su presencia. Tenemos que disfrutar su palabra. Tenemos que deleitarnos en Él. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Vivamos en gratitud. Una de las cosas que a veces se nos olvida es dar gracias. Gracias por cualquier cosa, porque todo, cualquier cosa, así pequeñita que sea, viene de Dios. Entonces, vivamos con humildad, vivamos con obediencia. Queramos siempre morir para que Él crezca. Y Él va a crecer. Él, en la medida que nosotros muramos, Él va a crecer cada vez más. Entonces, cuando nosotros descansamos en su palabra, cuando nosotros decimos, Dios mío, tú ya hiciste todo, yo no tengo que hacer nada, lo único que tengo que hacer es obedecerte y amarte, porque fíjate que el amor y la obediencia van unidas. Yo amo, por lo tanto, obedezco, pero el amor tiene que ser esa raíz, tiene que ser ese fundamento. Dios es el amor. Dios es amor. Y si no hay amor, no hay nada. Tiene que haber ese amor apasionado por mi Señor Jesucristo para yo decir, no te quiero ofender, no te quiero desagradar, no te quiero desobedecer, no quiero ser rebelde. Yo te amo, yo te amo. Y como te amo, te obedezco. Entonces, ya Él cumplió. Ahora nosotras, ¿qué estamos haciendo? Estamos cumpliendo con lo que Él, estamos agradecidas con lo que Él hizo, estamos nosotras dándole el valor a la vida que Él nos dio. Tenemos vida espiritual. No todo el mundo tiene vida espiritual. No todas tienen vida con Cristo. Entonces, eso es otro privilegio grandísimo, de estar uno cegado completamente, haciendo lo que uno quiere y de pronto que el Señor le quite a uno la venda y diga, eres mía, ya no tienes pecados, yo pagué por ti, yo te liberé, yo te solté las cadenas, ya no eres presa ni eres condenada, nadie te puede acusar, yo estoy contigo todos los días de tu vida, yo estoy agradecida con eso, yo todos los días le doy gracias a Dios por eso, o me conformé ya, me contenté ya, me rutinicé en mi relación con el Señor. Entonces, todos los días es como un vivir nuevamente. ¿Qué tengo yo, Señor, que te pueda servir? ¿En qué te puedo servir? Más que en qué me puedes tú dar. Él ya lo dio todo, ya te dio todo. Entonces, ¿qué piensan de eso? Con respecto al del 31 al 42 que fue sepultado, sus huesos no fueron quebrados, que fue otra profecía de que hablaban de que sus huesos no iban a ser quebrantados. Y José de Arimatea, y eso lo vamos a ver ahora en el 38. Leámoslo del 38 al 42, que también me llama mucho la atención ese pasaje. ¿Quién lo quiere leer? Del 38 al 42. Okay. ¿Quién lo puedo quiere leer? leer? Sí, claro, Gloria. Dice, después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo.
También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Ok. ¿Qué les dice todo eso? ¿Qué les llama la atención? Claro, a mí me llama la atención aquí el versículo 41 que dice, en el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto. Ujú. Recordemos que la humanidad, la vida empezó en el huerto del Edén, ¿cierto? Y aquí en este huerto que simboliza el sepulcro del Señor, también vemos que simboliza la resurrección de Cristo. Entonces aquí también podemos ver una profecía también dada, el huerto del Edén y el huerto donde fue sepultado el Señor. Entonces vemos ese castigo en el huerto, pero también vemos la victoria y la redención en un huerto, cuando resucita el Señor. Entonces me llama mucho la atención esa parte. Dice que era un sepulcro nuevo en que todavía no había sepultado a nadie. Ajá. Sabemos que en su sepultura hubo como esa santidad, como ese privilegio, digámoslo así, para su cuerpo La como rey, pureza. Ujú. la pureza, y entonces también me llama mucho la atención, y yo pienso que cada parte de la Biblia tiene unas riquezas espirituales y unas reflexiones para nuestras vidas increíbles. Entonces, especialmente ese versículo me llama mucho la atención. Muy chévere. Ujú. ¿Qué más? Y de que el lugar donde crucificaron, bueno, allí donde era un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Eso me llama la atención. Mm, sí, estaba totalmente como destinado Ujú, a él, ya estaba organizado para él. No estaba sucio, no estaba contaminado, estaba limpio. El hecho de ser un huerto, así como ujú. empezó, terminó. Ujú. ¿Qué más? A mí me llama la atención es el comportamiento de José de Arimatea y de Nicodemo, que eran dos personas, sacerdotes, que de una Ujú, manera conocieron a Jesús, se entusiasmaron por las palabras de Jesús, pero en secreto. Todo el tiempo fue en secreto porque sí. tenían miedo, miedo Ujú, de ser rechazados, de ser expulsados de la exacto. sinagoga, pero lo adoraban en secreto. Y ahí está la prueba de que morir Jesucristo, ellos fueron los que se encargaron de limpiarlo, de darle como, pues de acuerdo a las costumbres judías, de hacerle los preparativos y todo de la sepultura. Lo envolvieron con vendas, con las especies aromáticas. Se tomaron el tiempo, ¿por qué? Entonces sí había un amor, había un aprecio, había algo dentro del corazón de estas dos personas que decían, él sí era el Señor, ¿no? Pero todo en como el 007, en lo oculto, en lo secreto, en lo que para que nadie se dé cuenta. Y aún en El anonimato. el anonimato. Dios Ujú, controla cada detalle de lo que ustedes están diciendo. Dios tiene todos los detalles ya hechos. No hay nada que se le escape a Dios. ¿Mm?
Lo que antes temían confesar a Jesús, ahora lo honran abiertamente. Y fue el testimonio de ellos, ¿no? De cómo a veces creemos que es demasiado tarde para actuar con fe, pero no lo es. Fíjate que José y Nicodemo nos muestran que aún en el último momento podemos dar testimonio valiente de que yo creía en él, ¿sí? Entonces, ¿qué decisión de fe estás posponiendo? Porque a veces posponemos cosas por falta de fe, porque dudamos, porque no estamos creyendo mucho, o por miedo, por miedo. A mí me parece que lo contrario del amor es el miedo. El miedo nos incapacita, el miedo no nos deja hacer cosas, el miedo no nos deja ver muchas veces la palabra de Dios. Entonces, esta gente tenía miedo. ¿Tú te imaginas a Nicodemo y a José viviendo con el Señor Jesucristo como discípulos? ¿Cómo hubieran sido? ¿Qué hubiera pasado si Nicodemo, en lugar de buscarlo por la noche, hubiera dicho, bueno, yo creo en ti, Señor, yo te quiero seguir? ¿Ha sido otro discípulo más de Jesús? Y no en la oscuridad, y no en lo profundo, de lejos. ¿Cuántas personas tienen una relación con Jesús, pero de lejos? Son simpatizantes, ¿no? Simpatizan, me cae bien. Jesucristo es una persona que yo considero que tiene muchos valores y todo me gusta, pero de ahí a llegar a ser su discípulo hay un camino largo. Entonces, nuestra vida es de simpatizantes o es de discípulos. Y para ser discípulas tenemos que tener esa intimidad con el Señor, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? La diferencia entre un discípulo y Nicodemo, por ejemplo. ¿Por qué los discípulos no se encargaron de la sepultura de Jesús? ¿Por qué fue Nicodemo? ¿Me ha preguntado eso? ¿Por qué ninguno estaba ahí? En alguna parte había que pagar algún dinero o algo, no sé. No sé si eso yo leí en algún, no había. Entonces, sí, fíjate cómo se dieron las cosas y cómo sale todo a la luz, ¿no? Porque no tuvieron ningún problema José de Arimatea y Nicodemo en dedicarse y en encargarse de la sepultura de Jesús. En ese momento fue la valentía más fuerte que el miedo que tenían de declararlo rey. Entonces, como resumen, ¿qué podemos decir? Jesús es el rey que vence a través del sufrimiento. Por eso, a veces tendremos que sufrir, así como sufrió Jesucristo, para vencer muchas cosas de nosotras y alcanzar la victoria. El sufrimiento no es que Dios lo vaya a prohibir o nos vaya a no permitir que nosotras suframos. Lo que Dios está diciendo es, en ese momento yo estoy contigo, así como le dijo a Jesús. Yo estoy contigo, todo el tiempo voy a estar contigo. En el único momento en donde Jesucristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque estaba cargando con todo el peso del pecado del mundo. Y Dios no puede estar donde está el pecado. Donde hay pecado, Dios está. Entonces ahí fue en en momento en donde Jesús vio esa soledad terrible, porque estaba cargando con el pecado del mundo.
Entonces, no con ejército, sino con amor y entrega voluntaria, fue voluntario. Él dio su vida voluntariamente, no por obligación, sino por amor. Y a sus discípulos a ver el poder de Dios en la debilidad aparente. Para las otras personas que no conocían a Jesús o que habían oído de Jesús, es un hombre débil, es un hombre que quiso decir muchas cosas, pero ahí está su debilidad. Pero esa no es la verdad. La verdad, ¿cuál era? Es que Él viene del cielo y tiene un propósito en la tierra, y aunque pase por sufrimiento, en la debilidad Dios es la fortaleza y se cumple el propósito de Dios. Y eso tenía que pasar. El amor se demuestra en el sacrificio, en ese sacrificio, en esa cruz. ¿Ustedes han hecho sacrificios algunas veces? Algunas veces uno cuando tiene hijos hace sacrificio. Yo hago este sacrificio por mi hijo. Todo el tiempo hace sacrificio las madres. Sí, es Siempre verdad. están sacrificando, siempre. Nos Sí, sacrificamos por ellos. O sea, sí. no nos importa. ¿Se dan cuenta? Empezando cuando nacen a levantarse a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, No cansados. dormir, prefiero que él coma y yo como después, y como Sí, frío, no importa, sí, tenga todo. O sea, esos son sacrificios. ¿Por sí, qué hago eso? por Por amor, amor. por amor. Entonces, eh, el amor Ay, se demuestra en ese sacrificio, ¿no? ujú, Jesús en la cruz pensó en los demás, no pensó en él mismo, no pensó en él. Él pensó en tanta persona que está perdida, tanta persona que necesita esa salvación. Yo puedo salvar. Él es nuestro Salvador. Y llamado a vivir a un cristianismo que sirve, cuida y ama aún en medio del dolor. Entonces, por más dolor que haya, ¿yo dejo de ser cristiana? No, no voy a dejar de ser cristiana. Hay personas que se salen del cristianismo a la primera prueba que tienen, a la primer sufrimiento que da, porque consideran que el cristianismo es estar siempre, ¿no? En las buenas, siempre en las riquezas, y no, no es verdad. Dios nos manda a recorrer un camino y cada una tiene un propósito. Y con el propósito que tiene cada una, Dios conoce nuestro corazón y nos va moldeando, y Él sabe qué es lo que nosotras necesitamos. Cada una de nosotros necesita algo distinto, necesita ser afinada en algo, necesita ser pulida en algo, necesita ser restregada en algo. Y eso solamente lo conoce Dios para cumplir con ese propósito. Y toda esa limpieza, esa pureza, esa afilada, eso duele, eso duele, eso duele. Quitar costras, quitar manchas, quitar ataduras, eso duele. Entonces, ujú. cuando Dios está haciendo ese trabajo en nosotras, yo no digo, bueno, ya, no quiero volver a hacer esto porque estoy sufriendo mucho, ¿no? Es Vale. algo que necesita ser en mi corazón porque Él quiere que tú seas a imagen y semejanza de Cristo. Entonces, siempre mi visión tiene que ser Cristo. Cristo es mi todo. Cristo es mi modelo de imitación. Entonces, si lo hizo con Jesús, con nosotras está haciendo exactamente lo mismo. Quiere pulirnos, quiere restaurarnos, pero tenemos ese Dios grande, a ese Jesucristo que dio la vida por nosotros y está con nosotros acompañándonos para que no estemos en ese sufrimiento solas. No estamos solas en el sufrimiento. Entonces, todo se ha cumplido. La obra está terminada. De aquí en adelante nos queda que obedecer, amar. No hay más sacrificios que hacer, solo recibirlo con fe y obediencia.
Nuestra obediencia es nuestra mejor alabanza que podemos darle a nuestro Señor. La obediencia es para nuestro bien, porque nos vamos a sentir cada vez más cerquita de Dios. Cuando estamos obedeciendo es cuando nuestro Padre cada vez nos dice, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, pero sigo obedeciéndote. Así me cueste. Hay cosas que a nosotras no nos gusta hacer, hay cosas que nos cuesta trabajo hacer, pero no importa, Señor. Tú lo diste todo en esa cruz. ¿Cómo no voy a perdonar? ¿Cómo no voy a hacer lo que tú me pides hacer? Así me cuesta. Entonces, nos enseña a vivir desde la victoria de la cruz, ¿no? No desde la culpa, no desde ese esfuerzo humano. Entonces, ya no hay culpa, ya no hay condenación, hay victoria. Hay una victoria que Él ganó, que Él es nuestro Redentor, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor. Entonces, ya no nos echemos más culpas, ya no tenemos que hacer más cosas para agradarlo, para que Él nos apruebe, para que Él nos ama. Él nos ama. Si no, no hubiera muerto en esa cruz. Él nos ama. Entonces, aún los temerosos pueden ser usados por Dios, como Nicodemo. Puede ser usado por Dios, claro, aún los temerosos. Entonces, José y Nicodemo muestran que siempre hay una oportunidad para dar testimonio. ¿Testimonio de qué? De que Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador. De que podemos en estos momentos decir, Jesús me salvó. Yo tengo total prueba de que Él vive en mí, de que no estoy solo. Entonces podemos dar testimonio de eso, de insistir en aquellos que sienten que han fallado o han sido cobardes en su fe. ¿Cuántas personas ustedes conocen que se alejaron del cristianismo, que no quieren tener más una relación con el Señor por una u otra cosa? Porque le han fallado, porque se apartaron, porque se enfriaron, pero Dios nos pide que nosotros sigamos orando por esas personas, que sigamos insistiendo en esas personas y que nosotras mismas no perdamos la llamita, esa llama del Espíritu Santo, no la dejemos apagar. Él está en nosotros, Él vive en nosotros. Entonces, a veces se nos vuelve la vida con Cristo apática, fría, distante, rutinaria. No, cada vez, Señor, me estoy enfriando. Señor, yo no quiero enfriarme, yo quiero que me hables, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero que tú en este momento me digas qué quieres que yo haga, ¿no? Estar en ese contacto directo, íntimo, personal, todo el tiempo, porque a veces oramos una vez y ya después dejamos de orar y el mundo nos envuelve, las circunstancias nos envuelven, los pensamientos nos envuelven y nos olvidamos de Cristo, nos olvidamos. Ay, cuando tengo el problema es que volvemos otra vez donde el Señor, Señor, ayúdame, ¿no? No debería ser así. Entonces, una de las reflexiones de hoy es que en Juan 19 nos lleva a contemplar al Salvador crucificado, ese Salvador que dio la vida por ti, pero también nos invita a responder con una vida entregada. Si tú entregaste tu vida por mí, yo te entrego mi vida, porque yo soy ese, eh, estoy agradecida, o sea, de donde me sacaste a lo que hoy soy, no hay comparación. Señor, si no hubiera sido por ti, ¿dónde estaría yo en este momento? ¿Qué estaría haciendo yo en este momento si no te conociera? ¿Ves? Entonces la cruz no es solo el lugar donde Jesús murió, es el lugar donde nace nuestra nueva vida. Ahí en esa cruz fue donde Dios me dio vida, donde me limpió, donde me sanó, donde me restauró, donde recobré realmente la vida, donde pude ver con otros ojos el significado, el propósito y la misión que tengo en esta vida. No estoy para nacer, crecer, morir y ya, se acabó. Esa vida se acabó. No,
¿Qué tengo yo, Señor, que te pueda servir? ¿En qué te puedo servir? Entonces, a diario debemos recordar, Cristo murió por mí. ¿Estoy viviendo para Él o estoy viviendo para mí? Yo, y soy la importante y aquí es lo que yo valgo y ¿quién está viviendo contigo? ¿Y para qué estoy viviendo? Entonces, ese para qué estoy viviendo es para Él. Señor, ¿qué quieres tú hacer conmigo? ¿En qué te puedo servir? Mira, tengo manos, tengo ojos, tengo boca, ¿en qué me quieres usar hoy? Entonces, siempre vamos a ver que Dios te va a usar. Dios tiene un propósito y eso es lo que nos hace la vida más emocionante, lo que hace que la vida realmente tenga valor, tenga significado y tenga propósito. ¿Qué piensan de todo esto? Muy hermoso, muy hermoso la enseñanza, muy hermosa la reflexión. De verdad que es maravilloso todo lo que ha dicho Caro. Llega al alma, al corazón, lo reconforta a uno porque lo aterriza, lo hace reflexionar acerca de todo el pasaje que hemos leído y muy lindo y más que todo como la identidad que tenemos ahora en Cristo, esa identidad que, como dices, Cristo ganó en la cruz, no solamente Él ganó, fuimos salvados, no, Él ganó muchas bendiciones para nosotros, Él llegó cargado de regalos, pues ya lo podían ver derrotado, pero no, él iba a un camino a un triunfo y a una redención impresionante y, y es algo muy hermoso y que debemos de valorar, de apreciar todos los días y acordarnos que todo eso que explicaste tan hermoso y todas esas palabras tan lindas, de que debemos de rendirnos siempre a Él y obedecer. Eso es lo primordial, amar y obedecer. Me parece muy lindo y que así debemos de ser, de vivir, porque la vida cristiana es eso, vivirla. Que podemos ir a la iglesia, podemos leer la palabra, podemos muchas cosas, pero lo tenemos es que vivir, tenemos que esa identidad, apropiarnos de ella y saber que ahora somos reyes, sacerdotes, es que el Señor nos dio una identidad, pero hermosa. Él nos dio una identidad y saber que nuestra ciudadanía no es de aquí, sino del cielo, que Él ya ganó para nosotros esas regiones celestiales. Entonces, todo eso, yo creo que todo eso debemos de, así como ejercitamos en muchas cosas el cuerpo, ejercitamos la memoria, yo creo que lo primordial es ejercitar el espíritu. Y como decía, no dejar apagar esa llama, siempre tener presente la enseñanza de hoy, de verdad muy hermosa, muy linda y muchas gracias por eso, porque esas palabras tan lindas lo reconfortan a uno y lo sacuden, ¿no? Lo sacuden, mire, aterrice, esto es lo que tenemos, esta es nuestra identidad, esto es muy hermoso. Amén, Muchas gracias. amén. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que renovar nuestra mente todos los días. Hay muchos pensamientos que llegan a nuestra mente negativos, de derrota, de frustración, de tristeza, de... ¿Y qué es lo que Dios nos dice? Renueva tu mente. Tú no eres la misma de antes. Tú tienes la mente de Cristo. Tú tienes que pensar como Dios piensa. Tienes que hablar como Cristo habla. Tus palabras tienen que ser el resultado del pensamiento, que llega a un sentimiento, llega a un comportamiento. Tu comportamiento tiene que ser el fruto de tu pensamiento. Y si mi pensamiento está en concordancia con la palabra de Dios, esa va a ser mi vida. Entonces,
tú ya no hablas igual, tú ya no te comportas igual, tú ya no sientes igual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te está renovando constantemente tu pensamiento. Cuando entendemos eso, empezamos esa libertad en Cristo, empezamos ese crecimiento y, Señor, no veo nada, pero vivo por fe. Y estando contigo, ¿quién más? Si tú y yo somos mayoría. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Contigo, Señor, tú estás siempre a mi lado, siempre me estás guiando. Tu palabra es esa lámpara a mis pies. O sea, si yo tengo esos pensamientos, imagínate cómo voy a andar. ¿Ves? Entonces, es ahí donde empezamos a botar todo lo viejo, a desechar todo lo que no es de Dios y comenzar a renovar. Para eso murió el Señor Jesucristo, para darnos todo eso, todo eso. Yo ya pagué por ti, ya te limpié, ya te lavé, ya mi sangre te limpia. Ahora, o sea, nos toca es vivirlo, experimentarlo, disfrutar su compañía, disfrutarla, deleitarnos en él cada vez más, enamorarnos de él cada vez más, apasionarnos por él. Dios mío, qué rico estar contigo, me encanta estar contigo, maravilloso, ¿no? Así no tenga que comer, qué rico, Señor, haciendo ayuno. Pero es la alegría que nos da Él en el Espíritu, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, toda la palabra de Dios, desde el principio hasta el final, debemos memorizarla para que nuestra mente se vaya totalmente renovando y de esa manera ser útiles para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Para eso murió, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, vida plena. En Juan, los días anteriores decía, y esa es la razón para que ustedes tengan plenitud en mí. Él quiere que tengamos esa plenitud, esa tranquilidad, esa paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Entonces, vivámoslo, vivámoslo, vivámoslo. Amén. Amén. Bueno, ¿quién más quiere opinar algo? Yo digo que todo esto que Dios dejó para nosotros y que el sacrificio del Señor Jesucristo por amor a nosotros, yo creo que en medio de las pruebas y de las situaciones y el creer, seguir a Cristo y vivir para Cristo, esas pruebas nos lleva es a demostrarle realmente a Él cuán grande es el amor que nosotros tenemos hacia Él y cuál es la fe que nosotros tenemos hacia Él. Y no solamente es oír la palabra de Dios, sino también llevarla a una práctica para nuestra vida, porque no solamente es oír, como dijo el siervo Job, de oídas te había oído, pero es vivirla, practicarla y practicarla todos los días, porque todos los días Dios nos habla y todos los días Dios nos da un mensaje y todos los días Dios nos está diciendo, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. No es si quiere, si puede, si le apetece, si lo desea. No, es una orden que Él nos da en vivir una vida en Él. Porque si somos uno solo con Él y si Él vive en nosotros, entonces nosotros, ¿por qué no vivimos como Cristo quiere que vivamos? Y si tenemos ese cuerpo de Cristo, también hay que decirle a Él, Señor, yo quiero también tener tu cabeza, la cabeza de Cristo para pensar como tú piensas y para poder que Él sea el que gobierne nuestra vida todos los días. Porque Amén. todos los días tenemos situaciones, no solamente hoy y mañana no, no todos los días tenemos situaciones. Todos los días son días de enseñanza, de aprendizaje y de un afianzamiento hacia Dios, hacia su palabra. Entonces es llevarla también a la práctica, practicar esa palabra, todo lo que Dios dice, porque entre más uno lee su palabra y si se lee así como nosotros lo estamos haciendo detenidamente, desmenuzando,
aportando a cada una. Dios nos habla de alguna u otra manera. Amén. Ujú. Sí, sí, gracias. Gracias por los aportes, gracias por las opiniones, gracias porque nos edifica, nos hace ver las cosas, es muy, muy edificante. Ahí está el cuerpo de Cristo, ¿no? Él es nuestra cabeza, pero cada una de nosotras, con la función que tiene cada una diferente, está aportando con lo que Dios le está dando. Entonces, bueno, vamos a orar. Marisol, ¿quieres orar, por favor? Amén. Carita, para orar por Nanicita que hoy estuvo acá en Pereira con el médico de cabeza y le van a volver a hacer otra cirugía, otra. ¿Y qué pasó con lo de la pierna? Yo hablé con ella ese día, hace 8 días, sí, hablé con ella. Pues ella hoy Y, me envió un mensaje y me dijo que la había visto el médico y como que le tienen que hacer otra cirugía de la tiroides. oh, ya, ya, ya. Ah, ok, seguimos Es orando. para seguir orando por ella. Ok, ok. Tan hermoso, Nani. Bueno, Marisol. Oro, ¿y Glorita a orar por Nani o? No, no, Ah, no. Igual igual oramos todos por ella, pero usted lidera sí, la ora, oración. ora por Nani, entonces, sí, Marisol. Bueno. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por otro día, Dios, otra noche, Señor, que nos has regalado, Dios, y de la mejor manera, Dios, llenándonos de tu palabra, de tu amor, Señor, de todas estas enseñanzas, Padre Celestial, de estas vivencias. Gracias porque tú hoy, Señor, nos hablaste de manera contundente, Dios. Gracias porque tu amor es inagotable, Dios, y es eterno. Al enviar a tu Hijo, Señor, a sufrir lo que sufrió, con valentía, sí, pero con ese propósito, Dios, que tenías desde antes de la fundación del mundo, Señor. Ese propósito que traía, Señor, esa salvación tan grande a través de tu Hijo amado, traer esa redención, traer esos regalos espirituales, Dios, que no merecíamos, pero tú por amor inmenso a esta humanidad, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, entregaste a tu Hijo, Dios, y qué más prueba tan grande de amor, Señor, porque sabemos que como padres, como madres, Señor, daríamos primero nuestras vidas que la de nuestros hijos, pero tú entregaste a tu Hijo, Señor, a tu único Hijo amado, Dios, para que lo ultrajaran, lo humillaran, pero todo traía ese propósito maravilloso de salvarnos, Señor, de arrebatarnos de las garras del enemigo, Señor, porque allí no estabas derrotado, Señor, sino que estabas triunfante, Señor, nuestro Rey de Reyes, Señor. Señor de señores, único nombre bajo todo nombre, Dios, gracias. Gracias por ese sacrificio, Señor, pero aún más gracias por esa redención, por esa resurrección que nos diste vida en abundancia. Señor, ayúdanos cada día a vivir tu palabra, a obedecerte, a amarte, Señor, a cumplir esos dos mandamientos que resumiste, Señor, amarte a ti sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que esto, Señor, se cumpla en nuestras vidas cada día, Padre amado. Que seamos ese reflejo y ese testimonio transformador de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Que las personas que tenemos a nuestro alrededor vean que somos realmente tus hijas, Señor. Que vea que realmente tú estás en nosotros, que tu Espíritu está en nosotros, Señor. Que seamos ese testimonio vivo para cada ser, para cada persona, Señor, que se nos acerque. Ayúdanos a hablar de ti, de tu amor, de ese plan de salvación. Señor, utilízanos a cada una, Señor, porque ese es nuestro anhelo en nuestro corazón, servirte, adorarte, honrarte y obedecerte, Señor. También, Padre amado, te quiero pedir por Nani, Señor, por tu hija amada, Señor, por ella, pedirte por su salud, Señor, que
seas tú poniendo tu mano sanadora sobre ella, Señor, y poniendo a los mejores médicos, Señor, que la atienden, Señor, que seas tú, Señor, trayendo en ella sanidad, esa sanidad, Señor, que tú das sobre todo, Señor, esa sanidad que es sobrenatural, Padre amado. Te pedimos por ella, Señor, también por su fortaleza, Señor, la de ella, Señor, la de su esposo. En estos momentos difíciles, Señor, porque todos pasamos momentos difíciles, a lo mejor unos más dolorosos que otros, pero tú eres nuestra fortaleza, Señor, y tú estás ahí. En medio de las tormentas, allí estás tú para apaciguar las aguas, para calmar y derribar montañas. Señor, que nuestra fe crezca cada día, Señor, porque es ahí donde tú te mueves, Señor, en la fe, porque tú lo dices, sin fe no podemos agradarte, Señor. Y en cada momento, Señor, queremos tener esa fe y te pido por Nani, Señor, para que esa fe que ella ha tenido en ti, Señor, y que ha entregado su vida a ti, Señor, se manifieste, Señor, y tu poder en ella, Padre amado. Te damos gracias, Dios, y también ponemos en tus manos a todas las personas que están en este momento enfermas, Señor, de tus hijos, de tu pueblo, Señor, que seas tú, Señor, trayendo sanidad, trayendo ese testimonio de vida, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Señor, pero que todo se haga bajo tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Te entregamos esta noche, Señor, te entregamos nuestras familias, entregamos nuestros corazones bajo la cobertura, Señor, de tus hermosas alas protectoras, Padre amado. Te damos gracias, te adoramos, te bendecimos y nos quedamos, Señor. Nos vamos de acá de la reunión y de la oración, mas no de tu presencia. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por amarnos y perdónanos, Señor. Perdónanos porque muchas veces no te hemos valorado, muchas veces te hemos menospreciado, Señor, pero hoy nos recuerdas una vez más ese gran amor y que tú lo vales todo y que tú tienes que estar por encima de todo, Señor. Te amamos, te bendecimos y te adoramos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Muchas Gracias, gracias, Marisol. Marisol, Qué por tu Muchas linda la gracias. oración, qué oración. linda Gracias por oración. todo. Muchas bendiciones, muchos, Bendiciones, Bendiciones. muy muchos hermosa la abrazos, que Dios las reunión. bendiga. Amén. Gracias. Qué pena que este celular está loco, acá rato me saca. Bueno, Qué lindo. chao Tita, chao Gloria, Bendiciones. chao Marisol, chao Erika. Chao. Gracias. Los amo, Chao, Tengan mi bendiciones. amor. noche. Chao. Lindas, Bendiciones. gracias, gracias.